estuviésemos frente a alumnos en un aula, ahora sería de manera virtual, ¿no? No podríamos hacerlo presencialmente, pero bueno, no nos vamos a quejar de esto que estamos viviendo porque gracias, lo que estábamos comentando antes de conectarnos entre todos, gracias a esta pandemia se nos ha dado la posibilidad de estar hoy comunicándonos. Probablemente hace un año atrás esto no se nos hubiese ocurrido y sin embargo hoy lo vemos como una forma más, una forma ordinaria, sencilla de poder estar. Nosotros ya somos unas cuantas personas, yo ahora no puedo ver cuántas somos, pero creo que debemos estar pasando las 100 personas y nos podemos estar comunicando. Pues si estuviésemos frente a un grupo de alumnos y les dijéramos, vamos a hablar de sexualidad, seguramente que la respuesta, si nosotros les preguntáramos, ¿qué creen ustedes que es la sexualidad? Las respuestas van a ser múltiples. Desde hablar de actividad sexual, hablar de sexo, hablar del varón y de la mujer, hablar, depende de las edades, hablar de tener hijos, hablar del placer, hablar, es un concepto que es multívoco, ¿no? Muchas veces equívoco también por la interpretación que se le da. Pero nosotros cuando hablamos de sexualidad lo interpretamos según uno de los documentos de la Iglesia que dice que de orientaciones educativas sobre el amor humano, que dice que la sexualidad es un elemento básico de la personalidad, ¿no? Un modo de eh, expresar, compartir, manifestar, vivir el amor humano. Es decir, que la sexualidad va a tener relación con el amor. Yo no me voy a meter en este tema ahora, en este segundo, sí en unos minutos, pero sí me voy a meter con otra cuestión, lo vamos a explicar desde acá, que la sexualidad tiene que ver con la persona. Cuando nosotros hablamos de sexualidad, hablamos de persona, y hablamos de persona humana, ¿no? Por supuesto. Y hablar de persona significa que vamos a hablar de la sexualidad desde una determinada cosmovisión, es decir, desde una determinada manera de entender el mundo. Desde un mundo que es criatura, desde un mundo que responde a un pensamiento que ha querido que este mundo sea un mundo que pueda desplegarse de su mejor manera, ¿no? Que esa persona que habita este mundo, esta persona humana, es una persona sexuada como varón o como mujer, que tiene capacidades, que tiene potencias, y que no es solamente materia, que no es solamente espíritu, sino que es una unidad sustancial corpórea espiritual. Esto me va a permitir a mí hablar, en primer lugar, de diversos enfoques de la educación de la sexualidad, con un enfoque higienista o biologicista o meramente sanitarista, o desde un enfoque que tenga que ver pura y exclusivamente desde la formalidad, desde el deber, desde la imposición del deber ser, o desde una sexualidad entendida con una mirada macedonista, casual a la situación, una ética situacional, se podría decir, de, por ejemplo, de prevenir riesgos y consecuencias de una sexualidad que solamente busca el placer. Bien, todo esto, hablar de qué persona es la que yo tengo enfrente y de qué persona yo quiero hablar y de qué persona quiero pensar en la sexualidad es tremendamente importante. Esto entonces, hablar de persona como cuerpo y alma, contextuada en una determinada situación histórica, con una determinada historia personal también. Por supuesto que esta persona, además, es educable. O sea, todas las dimensiones de la persona humana son educables. Qué significa educable? ¿Qué significa que esto es una educación de la sexualidad? Significa que a través de la educación, y si ustedes son docentes, o si ustedes son padres, si ustedes están a cargo de la posibilidad de tener la tarea, de tener adelante la posibilidad no quiero decir moldear porque es muy feo, pero de colaborar en el desarrollo de una persona, se dan cuenta que educar es orientar extrayendo de la persona las mejores y más profundas capacidades que esa persona tiene para poder desplegarlas, para lograr una personalidad íntegra, sólida, plena, con una apertura a la trascendencia.
Es decir, no solamente para poder sobrevivir, sino para poder alcanzar la plenitud de su vida. Entonces, esto sabemos que la educación significa orientar, significa entonces extraer, ayudar a dar a luz, es un poco mayéutico esto, ¿no? Ayudar a dar a luz al otro, las capacidades que tiene para desplegar, poder desplegar lo más propio. Y esto va a estar muy ligado, por supuesto, a las virtudes, a la educación de las virtudes, ¿no? Virtudes que no solamente se expresan o que se ayudan a que se expresen desde el alumno, que sería el público cautivo de la educación, sino también desde el docente. Cuando uno educa también, ¿no?, va desplegando sus propias potencialidades, ¿no? Entonces, las virtudes de la justicia, de la fortaleza, de la prudencia, de la templanza, es decir, que la educación de la sexualidad está ligada a una formación ética, a una formación ética. Es decir, esta educación, para que sea plena, para que sea verdadera, tendrá que estar sostenida en principios de validez científico, de validez ética, de validez antropológica. Eso es fundamental. La verdad tiene que ser lo más completa posible. Por otra parte, si nosotros seguimos pensando, entonces, educación de la sexualidad de una persona que tiene capacidad de desplegarse, pero dijimos que era un elemento básico de la personalidad que muestra, permite compartir cómo es vivir el amor humano. La sexualidad hace referencia al amor. Y acá está encerrándose otra cuestión que es fundamentalísima: la capacidad del ser humano a salir al encuentro del otro, ¿no? Al ir a la donación y a la recepción del otro. El hombre es un ser que ha sido llamado, el hombre, cuando hablo de hombre estoy hablando de varón y de mujer, ¿no? Estoy hablando del ser humano, si no hago la distinción varón o mujer. El hombre, el ser humano, ha sido llamado a la existencia por amor, en el amor y para amar. Esto ya lo ha dicho el Papa San Juan Pablo II, ¿no? El hombre está llamado al amor, la vocación del hombre es el amor. El hombre es el único ser que es capaz de donarse, de darse a sí mismo cuando ama. Es una capacidad que solamente es posible en el amor porque es la total entrega de sí mismo y es la recepción del otro, ¿no? Cuando uno ama, se entrega en plenitud, se entrega en plenitud. Por eso también, qué tan importante cuando uno habla de educación de la sexualidad y por qué la educación de la sexualidad o la educación en el amor, ¿no? Bueno, en realidad es lo mismo. Hasta hace unos cuantos años atrás se decía educación en el amor, no se hablaba tanto de sexualidad. Lo que pasa es que quizás ahora tenemos que volver a las cuestiones más obvias, ¿no? De esto un poquito más va a hablar Gabriela después, ¿no? Esta sexualidad que corresponde a una persona entonces sexuada. El ser humano es un ser sexuado en sus dos posibles formas, como varón o como mujer. Este binarismo, aunque para muchos hablar de binarismo es una palabra un poco molesta porque les parece que es demasiado limitado, sin embargo es riquísimo porque este binarismo de varón o de mujer nos habla a la complementariedad, nos habla a la reciprocidad, nos habla a la diferencia y a la diversidad dentro de esa diferencia, la diversidad como varones y como mujeres, pero en la diferencia de varones y mujeres, y que no somos, la diferencia no es una deficiencia, la diferencia no es una desigualdad, sino que resaltar esa diferencia que me permite abrirme entonces al encuentro del otro es una de las cuestiones más ricas que nosotros podemos gozar como personas, ¿no? Entonces, el amor como capacidad de darse y capacidad de recibir al otro. La sexualidad siempre está ligada al amor. Y no solamente a
a la sexualidad que esté abierta al amor en cuanto a la procreación, la procreación del hijo, en la generación efectiva del hijo, sino la capacidad de brindar amor como mujeres o como varones, en la vida consagrada, en la vida matrimonial, en el noviazgo, como padres o como hijos mismos, ¿no es cierto? Eso es muy importante, ¿no? Fíjense que cuando hablamos incluso de familia, ¿no? Comunidad de vida y amor, ¿no? Entonces, bueno, persona, educación y amor. Y por supuesto, el último puntito, que tiene que ver con la educación de la sexualidad, y es lo que nos está convocando también en este momento, es el papel, el rol que juegan la escuela y la familia en esta educación de la sexualidad. La familia es la primera educadora, la familia es la primera socializadora de la persona humana. En la familia, por acción o por omisión, se aprenden los principios básicos, los valores, lo que la persona reconoce como bueno o como malo, donde se aprenden las primeras nociones de cómo vivir y de cómo aprender a compartir, de cómo ser solidarios, se aprende la fraternidad, se aprende la filiación. La escuela, ¿qué papel cumple la escuela? La escuela cumple el rol de ser subsidiaria y de estar subordinada a la familia. Es decir, la escuela cumple un papel supletorio, suple a la familia cuando la familia no puede cumplir a lo mejor con todo lo que la familia debe cumplir. Y entonces la escuela muchas veces tiene que ayudar a la familia, pero por supuesto es una escuela que está subordinada al deseo de la familia, porque la familia es la que elige la escuela, ya sea una escuela de orden privado, de gestión privada, de gestión estatal, que tenga una determinada cosmovisión confesional o no la tenga, pero sin embargo es la familia la que elige la escuela. Por lo tanto, la escuela debe responder a lo que estos padres están eligiendo para la educación de sus hijos, y especialmente en esta cuestión de la sexualidad, que es algo tan sensible. ¿Por qué? Porque en la sexualidad lo que se está educando no es una capacidad del ser humano para aprender a leer o aprender a sumar, a restar, multiplicar o dividir, sino que es la capacidad que el hombre tiene de mostrarse en el mundo como varón o como mujer, en toda su plenitud, en esa capacidad de amar, ¿no? Entonces es evidente que es mucho más noble esta tarea, y por eso que nos genera también tanto temor muchas veces, ¿no? Porque es cierto, cuando yo estoy frente al aula y estoy hablando de sexualidad, de alguna manera también estoy testimoniando con qué convicción yo estoy planteando que ser una persona sexuada es algo bueno, es algo feliz, es algo noble, es algo que está en constante desarrollo, no en construcción, que esa es otra cuestión, es otra de las cuestiones que también hay que tratar y trabajar en estos temas. Entonces, y esto nos compromete, esto nos compromete. Entonces, bueno, yo creo que estas son las cuestiones básicas, ¿no?, que uno debiera tener en consideración cuando hablamos de sexualidad. Yo ahora la voy a dejar a Gabriela para que ella nos explique cuáles son algunos conceptos claves que hay que tener o que consideramos, ¿no?, que se tienen en cuenta en el momento de educar la sexualidad. Gracias, Ale. Sí, estos conceptos claves de alguna manera nos marcan el horizonte, ¿no? Porque nos permiten como puntualizar muchas de las ideas que Ale en el esquema anterior nos presentaba. Son temas claves que se constituyen tan, digamos, como objetivos dentro de este itinerario de formación que supone que todo educador traza cuando tiene la intención de educar la sexualidad. Alejandra habló de algunas ideas muy, muy importantes a tener en cuenta para aquel que dice, bueno, a partir de ahora, más allá de que sea legal o no, me propongo acompañar a mis alumnos, en primer término seguramente lo hago en casa, a mis hijos, para el desarrollo de la sexualidad, ¿no? Y bueno, hay algunas cuestiones que refieren a los conceptos claves, que es importante pasar en limpio, sobre todo porque hoy son conceptos o que están vacíos de sentido, o que están tergiversados en su sentido,
¿sí? O que de alguna manera generan, por los equívocos a los que se prestan, mucha confusión. Entonces, si bien no vamos a adentrarnos en profundidad en ninguno de estos temas, sí deslizar algunas ideas importantes. Cuando hablamos de educar la sexualidad y decimos que esta educación justamente es posible porque el ser humano es perfectible, es educable y todas sus dimensiones lo son, la sexualidad también, y aunque es natural, amerita este acompañamiento del que hablaba Alejandra. ¿Desde dónde? Desde el inicio, desde su condición sexuada. Cuando hablamos de la condición sexual, hablamos de este primer instante en donde la vida es concebida, ¿sí? Estoy hablando de la fecundación, y allí, en ese primer instante, se establece el sexo biológico, que tiene dos posibilidades. Alejandra nos hablaba del binarismo. Hoy es un término casi escandaloso, ¿no? Pero es así, desde el punto de vista biológico, la persona es, desde este instante, y es varón o mujer, ¿sí? Es femenino o masculino. No hay otra posibilidad. Esa condición de base no se elige. Es como un sello de fábrica que viene con la vida misma, ¿sí? Y este no elegir, que puede en algún contexto sonar a mandato o imposición, en realidad, desde una mirada propositiva, en realidad es una tarea, algo que no es una tarea, perdón, es un regalo, no una tarea, un regalo. Algo que uno no elige, que me viene dado, y que en todo caso, ahora sí, la tarea es poder desplegarme desde esta condición de varón o mujer, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos centramos mucho acá? Porque en estas, digamos, cosmovisiones que a veces asume la educación de la sexualidad, que tergiversan la idea integral cuando pretendemos educar. ¿Y por qué hablo de integral? Porque dejan a mitad de camino alguna de las dimensiones, ¿sí? O se centran mucho en lo biológico, o se centran mucho en lo sociocultural, ¿sí? O se centra solo, puro y exclusivamente en el aspecto psicológico, entonces se pierde la mirada integral. Entonces, qué bueno que es recuperar el inicio de este desarrollo que la persona a lo largo de toda su vida va a atravesar. Y el inicio está aquí, en la condición sexuada, ¿sí? Es a partir de esta condición de varón o de mujer que va a lograrse a lo largo de toda la vida el despliegue de lo que se llama identidad sexual, que ¿cómo la entendemos? Como esta convicción íntima, profunda y personal que cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? Como varones o como mujeres. Es este saberme varón o mujer. ¿Y por qué hablo de desarrollo? Porque va a atravesar distintas etapas. Ahora, seguidamente a esta diapositiva vamos a ver que hay a lo largo de este devenir, de este desarrollo, etapas especialmente vulnerables, en el desarrollo en general y en la sexualidad en particular, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar que en las edades más tempranas, esta identidad sexual va a tomar como formas, como alternativas, como caminos particulares, que se desdibujan en otras edades, ¿sí? Porque de repente la necesidad de imitar, de sentirme que me miro en el espejo con el progenitor del mismo sexo o con un referente del mismo sexo, de repente no se manifiesta esta tendencia imitativa en edades más avanzadas. Pero hay otra búsqueda que también acompaña en el devenir del desarrollo de la identidad, más, digamos, andando el tiempo, pero que vuelve a reeditar esas primeras edades en donde esta necesidad de pertenencia a un determinado sexo es tan natural a toda persona, ¿sí? Esto es lo que nos permite justamente explicar por qué los chicos desde muy chiquitos tienden a imitar, ¿sí? A buscar identificarse. Esta identidad sexual que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que, como decíamos, tiene distintos matices y tiene distintos momentos, distintos hitos, y vamos a encontrar que en este devenir, en este desarrollo, es clave cuando hablamos en términos educativos todo lo relativo a la humanización del impulso sexual. Cuando Alejandra nos presentó el primer concepto, el concepto nodal de sexualidad, seguramente si recogemos nuestros saberes previos en relación al concepto de sexualidad, muchos podemos tener esta idea o esta tendencia a asociar la sexualidad con la genitalidad, ¿sí? O con la actividad sexual activa, porque de alguna manera el mundo hoy nos la presenta así. A pesar de que nos hablan de miradas integrales,
todo pareciera que se conduce a la prevención de embarazos, a la prevención de riesgos, ¿sí? Por lo tanto, estamos poniendo la mirada o el foco en un aspecto nada más. Y si vamos a hablar de esas cuestiones que son muy importantes, ¿sí? Es fundamental entender que esta sexualidad, en términos de sexualidad activa, requiere en el ámbito de lo humano humanizarse. Todo en lo humano es humano, es una redundancia, pero ¿a qué nos referimos? A que en este desarrollo, en este devenir, hay etapas en donde va a surgir, va a instalarse, va a emerger con fuerza el impulso sexual. Esto va a venir de la mano de la instalación de la fertilidad, tanto en varones como en mujeres, y se va a manifestar de manera diferente. Cuando hablamos de la humanización del impulso, estamos haciendo referencia a algo muy, muy propio de este entender a la persona desde sus facultades superiores, su capacidad para pensar, para decidir, para autogobernar, ¿sí? Cuando estamos a lo largo del desarrollo, a veces como educadores preocupados por las ofertas que desde los medios de comunicación se le acercan a los chicos, ¿sí? En un paradigma en donde parece ser que rige el todo vale, el pasarla bien, el buscar obtener placer con bajo costo, creyendo que existe el sexo seguro. Bueno, todas esas propuestas de alguna manera van en contra de esta otra mirada que lo que busca es poder justamente atravesar todo el desarrollo también desde una mirada integral. Y esto va a ser posible porque en este desarrollo de la identidad, en edades más tempranas, la propuesta va a ser buscar que nuestros chicos desarrollen habilidades muy básicas, pero absolutamente fundamentales y necesarias para que ellos logren edificar personalidades fuertes. Nos referimos al desarrollo de la autoestima, al desarrollo de la autonomía, al desarrollo de la capacidad de espera. ¿Y qué tiene que ver esto? Fíjense que yo hice mención de este concepto fuerte como un tema clave en la educación de la sexualidad, me refiero a la humanización del impulso, y ahora me retrotraigo a estas 3 ideas, ¿no? Desarrollo de autoestima, desarrollo de autonomía y de capacidad de espera. Y es que cuando surgen estas cuestiones más vinculadas a la instalación o la activación del impulso sexual, ya estamos hablando de la adolescencia, va a ser muy importante poder poner una lupa a ver a todo lo que se hizo con esa persona cuando eran más chicos. Por eso es importante no detenernos en esto que parecen los temas centrales, los que nos quitan el sueño. Si nos preguntamos desde cuándo educar la sexualidad, uno piensa enseguida en estas edades, ¿sí? En la adolescencia, en la juventud. Sin embargo, si queremos arrancar desde acá, seguramente llegamos tarde. Lograr educar desde las edades tempranas la autoestima significa forjar a futuro personalidades fuertes. Educar autoestima es educar en la autoconfianza, educar en sentar las bases para ganar en seguridad personal. Alguien que se estima, que se quiere bien, es alguien que se encuentra menos vulnerable a la presión social, es alguien que tiene más al alcance de la mano la posibilidad de decir no, ¿sí? Y saberse plantar con convicciones. Qué importante es contar hoy con adolescentes que sean capaces de ir en contra de la corriente. Es la puerta de entrada, la autoestima no desarrollada o no desarrollada sanamente a tantas problemáticas actuales de nuestros jóvenes, las adicciones, ¿sí? Ya sea el alcohol, el tabaco, la misma droga, o también a todas las conductas de riesgo que asumen los chicos, desde la promiscuidad o los vínculos tóxicos, como ahora lo solemos escuchar, ¿sí? Entonces fíjense que para cuando estemos hablando de este momento en donde irrumpe con fuerza este impulso, tengo que haber logrado sembrar lo suficiente en términos de autoestima para ver cómo, digamos, se encuentra este adolescente en términos de herramientas para ser capaz de pararse frente a eso. La autonomía, como otra de las habilidades fundamentales a desarrollar, es el correlato remoto de lo que va a ser la educación de la libertad. ¿En qué términos? En que estos chicos logren ser adultos libres y responsables, que sean capaces de hacerse cargo de sus decisiones, algo que parece que está en extinción. Hoy hablamos con adolescentes que nos dicen, y no sé qué pasó, pero pasó, no lo pensé, se presentó, se dio, pasó. Y esto a veces inclusive va más allá del ámbito de la adolescencia, en el mundo de la inmediatez, en donde
digamos, el protagonismo lo tiene el hecho de la emotividad a flor de piel, ¿sí? Y el vivir al extremo, nos dejamos llevar muchas veces por las circunstancias y nos volvemos esclavos de estos impulsos y de estos estímulos, no pudiendo ser auténticamente libres. Sobre esto va a hablar Ale dentro de un ratito, asociando un poco cuánto la educación de la sexualidad tiene que ver con la educación de la libertad bien entendida, esta libertad responsable. Y en último término, algo que también está muy pasado de moda en nuestros tiempos, que es la capacidad de espera, ¿sí? Cómo nos está poniendo a prueba esta situación de pandemia, esperando algo, por lo menos en Argentina, no sé cómo lo llevan en Perú, esperando algo que parece que no tiene fin, no saben cómo nos estamos ejercitando en la paciencia, ¿sí? Sobre una espera que tiene un montón de incertidumbre, y acá uno ve cuánto tiene entrenada esta capacidad. La capacidad de espera está asociada a la capacidad para tolerar o aceptar la frustración. De la mano de esta es cuánto he cultivado mi posibilidad de perseverar y de aceptar que todo no lo puedo, que hay un límite, que hay un tiempo y un momento para cada cosa. Este chico que se entrena en esta capacidad de aprender a esperar y no ser preso de sus impulsos, se encuentra en mejores condiciones y se encuentra más fortalecido en términos de herramientas para hacer frente a toda la presión que va a venir cuando crezca, cuando acontezca la adolescencia, y también para autogobernarse en términos de cómo hago y cómo manejo este impulso, que aprendo a conocer, a reconocer mi propio cuerpo, y a partir de eso puedo gobernarlo. Yo no soy un esclavo del manejo de mis impulsos, ¿sí? Porque puedo pensar, porque puedo decidir, en última instancia porque puedo amar, que es lo que Ale nos presentaba cuando nos contaba un poco cómo entender y desde qué lógica mirar la educación de la sexualidad. Y todo esto en términos de que lo que buscamos cuando educamos siempre es a nivel proyectivo. Siempre buscamos, más allá de que estemos en una sala de 5 años o estemos con adolescentes, buscamos forjar lo suficiente en estos chicos que tenemos delante para que logren, cada cual desde su lugar, contar con lo necesario para poder proyectarse. Todos somos capaces de proyectos, porque todos somos proyectos. Pero atención, ¿cuánto hay que pasar en limpio en términos a este proyecto de vida? Porque no se trata de proyectarme para llegar a ser aquello que yo invento que soy. Aquello que, como no me siento a gusto con lo que soy, creo que puedo modificar al extremo de dejar de ser quien soy para ser algo que en definitiva nunca voy a ser. Eso es una propuesta mentirosa, que inevitablemente lleva al fracaso. Cuando hablamos del proyecto de vida en términos de educación de la sexualidad de una mirada personalista, hablamos de acompañar a la persona para que se despliegue con su mejor versión desde su condición de varón o mujer. Y con esto volvemos al inicio de este tema, de uno de los temas centrales de los que hablamos, que es la condición sexual. Desplegarse de la mejor manera posible, logrando, como decíamos, la mejor versión de cada uno de nosotros desde lo que somos, como varones y como mujeres. Cada cual lo hará a su modo, porque no hay dos varones iguales, porque no hay dos mujeres iguales, porque es sano superar la estereotipia en esto, ¿sí? El arquetipo rígido, pero sí sabiendo que educar en la diferencia también es educar en la justicia, es educar reconociendo algo que es ineludible e innegable, es educar en la riqueza de la diferencia, ¿sí? No con el obstáculo. Ale nos decía, no es una debilidad, no es una deficiencia, y es desde ahí que buscamos, cuando educamos, desde esta lógica mayéutica que nos mencionaba Alejandra, que el otro se proyecte, que el otro se despliegue, en definitiva que el otro logre plenitud. Avanzamos, creo que con esto, seguimos con 2 cuestiones que mencioné antes, pasamos, Ale. Estos temas que se transforman en objetivos de la educación de la sexualidad tienen una fuerte importancia, adquiere una dimensión particular en 2 etapas especialmente vulnerables. ¿Por qué decimos que son etapas vulnerables? Porque son etapas que se ven atravesadas por muchos cambios. Nos referimos a la segunda infancia, lo que sería el nivel inicial de 3 a 5 años, el jardín de infantes, ¿sí? Etapas de cambios, etapas de inquietudes en relación a las diferencias genitales, de inquietudes en relación al inicio de la vida, ¿sí? También es la gran etapa de las preguntas filosóficas, los chicos se preguntan por el origen y por el destino, o sea, es una etapa de muchas posibilidades y donde se sientan bases, como decíamos antes, muy importantes,
autoestima, autonomía, autogobierno, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver también con el descubrimiento de quién soy, con el conocimiento de mi propio cuerpo, ¿sí? Con el aprender a identificarme desde chiquito como varón o como mujer, etapa especialmente vulnerable. Y la segunda etapa de gran vulnerabilidad, y esto lo conocemos todos los que o convivimos con adolescentes o trabajamos con adolescentes, es justamente la adolescencia que arranca con la pubertad, etapa también de cambios que arrancan con los cambios a nivel físico, ¿sí? Los más evidentes a la vista, pero que como la persona es una unidad, acontecen en todas las dimensiones, ¿sí? Son cambios también psicoafectivos o cambios sociales, ¿sí? Es la persona la que se encuentra en cambio desde su condición de varón o mujer, siempre. Adquieren entonces estos temas y la educación en general y en particular de la sexualidad en estas edades especial importancia. Pero nada de lo que trabajemos en la adolescencia va a ser más que reeditar o reciclar con mayor nivel de profundidad lo que en la segunda infancia ya hemos trabajado o deseamos haber trabajado al menos. ¿Avanzamos? Ahí estamos. Te dejo a vos, Ale. Estás muteada. Ahí estoy. Pero no me encontraba que estaba arriba. Bien, creo que estos son los puntos fundamentales, ¿no? Y en realidad lo que nosotros pretendemos, digo nosotros y los estoy incluyendo a cada uno de ustedes, que estamos compartiendo esta reflexión, lo que nosotros pretendemos en la educación es poder gestionar esta capacidad perfectible que tenemos todos los seres humanos para ser libres, ¿no? Educar entonces significa tener la posibilidad de conocer todas las opciones posibles para poder elegir entre esas opciones. O sea, uno cuando piensa que elegir no es elegir simplemente entre aquello que me parece más agradable o lo que me es útil, sino en lo que es bueno. Esto tiene que ver también con la educación, ¿no? De cuando uno piensa cómo vamos viendo que se va dando la maduración, ¿no? En una persona. Cuando primero el chiquito elige lo que le gusta, porque le parece agradable, porque le trae buenas sensaciones, elige algo porque le gusta. Luego va a elegir algo porque le da utilidad, porque le es útil, pero todavía no está maduro. Esto podríamos pensar hasta en las amistades. Está con un amigo porque le gusta estar con ese amigo, después porque le resulta que ese amigo le resulta útil, porque le viene bien para jugar, pero finalmente el bien lo encuentra, o la amistad se da, cuando elige, porque es bueno. Y esto es la educación. Entonces, poder ayudar al otro a que vea qué opción, cuál de estas opciones tomar, elegir, porque es la mejor que puede elegir. Entonces, en este momento, cuando elijo el bien, a mí me gusta siempre decir que la libertad es la capacidad de optar entre bienes, porque entre el bien y el mal uno no elige, al mal uno lo descarta. Si lo elijo, al mal es porque le veo que tiene una noción de bien, si no, no lo elijo. Entonces, por eso tratar de educar la inteligencia, no solamente la voluntad, que la voluntad sigue lo que la inteligencia muestra, sino educar la inteligencia, pues es educar la persona, ¿no? Elegir aquello que es mejor para poder ser libres. La libertad como capacidad para autodeterminarse al propio fin según la naturaleza de quienes somos. Poder alcanzar la integración de la persona. Entonces, educar para poder elegir para poder ser libres y finalmente ser libres para ser felices. Lo que pretendemos no es una libertad de hacer, no es una libertad de acción, es una libertad que a mí me permita ser feliz, es decir, poder integrarme como persona en la plenitud de mi perfectibilidad, que por supuesto no vamos a alcanzar la perfección porque no alcanzamos el acabamiento, pero sí poder decir, como un poco como San Pablo, ¿no? Hemos librado el buen combate, ¿no? Y bueno, librar ese buen combate de poder ser
como decía Gabriela, la mejor versión. Aquello de cuando también ese mandato del momento de la creación del hombre como varón y como mujer, ser fecundos y multiplicarse, pero ser fecundos en lo social, en lo personal, en lo interpersonal, entonces alcanzar esa felicidad. Y esto, y bueno, y cualquier docente, ya sea dando clase de lo que fuera, tiene esta meta. Esta meta de lograr personalidades, como decíamos recién, personalidades sólidas, fuertes, íntegras, armónicas. Pero si en esto nosotros incluso le sumamos todo lo que hace a la plenitud de sentirnos felices siendo quienes somos, como varones o como mujeres, creo que es mucho más. Es un gran desafío, es enorme el desafío, y más en una época en donde muchas veces lo que se nos está diciendo es que pensar que cada uno se puede construir como quiera, según la autopercepción que se tenga, y que incluso uno puede fluir, no tiene por qué ser algo fijo, porque eso sería aburrido. Lo que hay que hacer es tratar de adulterarse, estar constantemente cambiando, porque eso realmente nos hace felices. Qué difícil es hablar de permanencia, hablar de exclusividad, hablar de fidelidad, ¿no? Pero sin embargo, nosotros estamos llamados a mostrar que este mensaje es posible, porque en esta permanencia en donde nosotros podemos ir desarrollando lo que somos. En el cambio constante, en realidad, si todo cambia, nada cambia, ¿no? O sea, en lo que cambia siempre hay algo que permanece. Y ese algo que permanece es lo que es bueno que nosotros también testimoniemos como que es algo valioso. Bien, yo creo que con esto mínimamente podemos terminar. No sé si hay preguntas. Después, por supuesto, yo la voy a dejar a Malena, que ella les cuente un poquito acerca del diplomado, en qué consiste, para aquellos que quieran ser parte de este diplomado. En realidad, más que nada porque tenemos que gestar redes, o sea, sumar. No nos cansamos de decir que en estos temas, si no sumamos, restamos. Si no avanzamos, retrocedemos. Hay que gestar, formar redes. Y me parece que en esto por eso es necesario que seamos muchos en esto. Así que bueno, no sé si quieren hacer ahora las preguntas o vos, Malena, presentás ahora, no sé, Lodia, cómo lo tiene pensado, si no, Malena, si podés presentar el diplomado y después hacemos las preguntas, ¿sí? Dale, gracias, Ale. Gracias, Ale. Muchas gracias. Bueno. Alejandra, muchas gracias. No, por nada. Dejo el micrófono a Malena mientras voy recogiendo las preguntas. Voy anotándolos para luego hacerles ya de manera directa después de la explicación de Malena. Bueno, adelante, Malena. Bueno, cerrando un poco con esto, ¿no? Que también nos han compartido tanto Alejandra como Gabriela, ¿no? Me hizo traer al recuerdo una frase de San José de Calasanz que decía, ¿no? Que elevaba la función del educador como cooperador de la verdad. Y siguiendo esto de ser cooperadores de la verdad, y también quizás una función muy parecida, también decía San José de Calasanz, a la de los ángeles custodios de nuestros alumnos, qué importante poder formarnos, ¿no? Y a través de este convenio que hicimos con Omni, desde el Instituto para el Matrimonio y la Familia, volvemos a presentar una nueva edición de un diplomado en Educación Integral de la Sexualidad. Un diplomado que se ha sido diseñado hace mucho tiempo, pero que cada vez es más actual, ¿no? Y más necesario. El diplomado presenta dos módulos. Un módulo teórico-conceptual de fundamentación, donde se desarrollan todo esto que de manera muy sintética fueron explicando tanto Alejandra como Gabriela, y también un módulo práctico por nivel educativo, es decir, hacemos 3 módulos, 1 por nivel. El diplomado consta el primer módulo dura 3 meses, y el
el segundo módulo dura un mes por cada nivel educativo, con lo cual se desarrolla el diplomado en un tiempo que no es tan largo, digamos, en 6 meses. Este diplomado cuenta con una certificación final de la Universidad Católica Argentina. Realmente esta sería una nueva versión, hemos tenido la mejor respuesta, y desde el instituto, tomando en conciencia la importancia de formarnos en estos temas, es que, bueno, realizamos este nuevo corte de este diplomado. Así que, bueno, los invitamos a quienes quieran a ponerse en contacto con Omini, que es quien desde Perú está llevando las inscripciones. Una aclaración, no es una aclaración, es un complemento a esto. Ustedes, o quienes hicieran el diplomado, ustedes tienen la posibilidad de tener unos encuentros no presenciales, lamentablemente, dadas las circunstancias, pero sí encuentros que tienen que ver específicamente con lo legal, con lo antropológico y con los niveles aplicados particularmente a las características y a las peculiaridades propias de Perú, ¿no? Porque si bien las leyes en general tienen un sostén medianamente semejante, no es igual. Entonces, tienen con profesionales reconocidos de su país, tienen estas 3 instancias, lo legal jurídico, lo antropológico y finalmente también lo aplicado a los niveles. Así que ese es un agregado que lo tienen especialmente por ser ustedes y para poder aplicarlo mejor. Y una aclaración también que quería hacer es que en lo referido a lo que es el online, desde el instituto cuentan con unas tutorías que somos los nexos con ustedes para poder acompañarlos respecto a todas las entregas de los trabajos u orientarlos en el desarrollo de todo el curso. Creo que con eso terminamos. Yo estoy acá abriendo el chat, no advierto ninguna pregunta, pero damos el espacio para sí, si hay dudas. Sí. Tenemos algunas que las han escrito en privado, las voy a leer. Ah, perfecto. Sí, acá las tengo, tanto con respecto al tema y al diplomado. Dice, cuando se habla de vulnerabilidad en la adolescencia, ¿a qué se refiere? Cualquiera de las 3 pueden contestar la pregunta. Yo desarrollé ese concepto, sí, y aclaré que decimos vulnerabilidad porque lo llamamos, digamos, vulnerable por la inestabilidad propia de la edad atravesada por cambios, son épocas de cambio. Nosotros siempre en el desarrollo buscamos algo que llamamos la homeostasis o el equilibrio, ¿sí? Que son estados en donde por ahí transitan sin tantos vaivenes. Bueno, esto de alguna manera no es lo propio de estas edades porque justamente los cambios hacen que esa persona se encuentre con un nivel de inestabilidad, de crisis en el sentido de cambio, ¿sí? Y que eso se supera, pasa, todos los atravesamos, todos los cambios son normales, ¿sí? Todos los cambios que atravesamos tienen un objetivo, en este caso que se instale la fertilidad, pero es lo propio de esta edad, dado por los cambios, es la habilidad emocional, esta inestabilidad, esta vulnerabilidad de la que hablamos, justamente porque el protagonista en estas edades tiene que ver con lo cambiante. La persona es la misma, pero atraviesa cambios, ¿sí? Como todos, en el devenir de nuestra historia atravesamos cambios, en estas edades particularmente. Perfecto. Acá hay otra pregunta, en la sexualidad, ¿qué implica elegir bien dentro de la libertad? Ale, ¿querés tomar? Sí. Elegir bien dentro de la libertad es elegir aquello que sea más propio para la plenitud de la persona. Es decir, no reducir la elección a aquello que sea más inmediato, por ejemplo, a lo que más me gusta ahora en este momento, o lo que me resulta más interesante, o lo que me resulta útil, o lo que la presión
social también puede ejercer sobre una persona para elegir, sino aquello que está ligado con la responsabilidad, es decir, con esa elección con la cual yo me puedo hacer cargo de las consecuencias del acto que yo realizo. Es decir, por ejemplo, que un adolescente no quede paralizado ante una situación de riesgo que seguramente la va a vivir. O sea, porque yo con la educación, en ningún ámbito de la educación, yo voy a eliminar las situaciones de riesgo. Las situaciones de riesgo están siempre. Pero bueno, ¿cómo responde esa persona ante esa situación de riesgo? Es decir, yo no le puedo generar tampoco a esa persona el darle una línea de comportamiento, sino que tiene que formar su conciencia para poder elegir y elegir bien, aquello que es connatural, aquello que es bueno, lo que es más pleno. Es decir, que su inteligencia esté cada vez más ansiosa de alcanzar la verdad, que su voluntad quiera cada vez más convivir en el bien y que su responsabilidad sea cada vez más la de hacerse cargo de los actos. Es decir, no ser indiferente, no dejarse llevar por las presiones, sino que pueda dar respuesta. A eso nos referimos con elegir bien y en libertad. Y por supuesto que sea una elección consciente, no dirigida, no manipulada, sino consciente por la persona. Perfecto, gracias. ¿Responde? Sí, aquí hay otra pregunta, dice, ¿podría explicar a grosso modo sobre la humanización del impulso sexual que no entendí muy bien? Bien. Sí, es un concepto al que nos referimos, porque hay veces que abordamos el tema del impulso sexual solo en términos hormonales, ¿no? Como una suerte de ebullición interna que atraviesa, en este caso, el adolescente, y que bueno, que parece ser que queda preso de ese impulso y entonces no tiene escapatoria, no tiene posibilidad de hacer nada más que, decimos acá por lo menos en el llano, sacarse las ganas, ¿no? De esto que tengo ganas de hacer. Que en este caso tiene una clara connotación sexual. Humanizar, en la línea de lo que venía diciendo Ale, tiene que ver con aplicar esas categorías que son propiamente de toda persona. Yo no soy preso de ese impulso, ni del sexual ni de ninguno, ¿sí? Yo puedo, frente a esto que tengo muchas ganas, que emerge dentro mío con mucha fuerza, que es lo propio del impulso, ¿sí? Lo puedo como objetivar, ¿no? Puedo, frente a esto, juzgarlo, pensarlo, no estoy indiscriminadamente atado a tener que satisfacer esta necesidad, ¿sí? Por eso es que en el humano no hablamos de instinto y hablamos de impulso, ¿sí? Entonces, frente a esto yo puedo pensar lo que me pasa y puedo decidir, ¿sí? No actúo pasivamente frente a este impulso. En términos concretos, cuando emerge el impulso sexual, ¿sí? Este deseo sexual, que va a acontecer, porque además todos estos cambios arrancan por el cambio hormonal, ¿sí? Y que es sano que así suceda, y empieza todo lo que tiene que ver con la atracción hacia el otro sexo, ¿sí? Todo lo que acontece en estas edades, acompañar a estos chicos, a los adolescentes nos referimos, para que sean capaces primero de saber cómo esto se está manifestando en ellos mismos. Un chico y una chica en estas edades tienen que saber qué les sucede a nivel físico, ¿sí? Cuando se exponen a ciertos estímulos, por ejemplo, y hablar sin tapujos frente a esto. ¿Y por qué hablar sin tapujos? Porque es la única manera de darle las herramientas para que ellos puedan justamente evitar enfrentarse a estos estímulos que muchas veces los ponen en situaciones que si lo piensan fríamente no quieren padecer, pero lo que pasa es que no saben frenar a tiempo, ¿sí? Todos los estímulos eróticos que desencadenan una excitación que se manifiesta diferente en varones y en mujeres, ¿sí? Tiene que ver con un saber qué me pasa, y a esto hay que ponerle el nombre y apellido, y es importante trabajar con los chicos esto, no solo saber qué pasa en términos teóricos, sino qué me pasa a mí, o sea, reconocer toda esta excitación sexual que acontece por un estímulo que se me presenta, y qué hago con eso. Lo primero es saber conocerlo y reconocerlo en mí para poder tomar distancia de esto que en mí genera una reacción que me predispone a algo que yo no quiero llegar y que sé que si eso se activa me voy a encontrar mucho más limitado para poder manejar eso que se desencadenó.
Bueno, pero frente a esto yo no me puedo quedar en una actitud pasiva de que simplemente pasa. Yo por lo mínimo tengo que poder aprender a filtrar el estímulo. Si yo sé que me expongo a esto y esto en mí genera una respuesta, y yo no quiero llegar a esta respuesta, porque tengo en claro que una excitación lo que me está diciendo es que mi cuerpo se predispone para una relación sexual, entonces yo tengo que actuar previsoriamente, no exponerme a ciertos estímulos, pensar antes de actuar, darme cuenta qué me pasó para que en otra oportunidad no me vuelva a pasar. Pensar, decidir, hacerme cargo, conocer, reconocer el impulso sexual y ser capaz de autoposeerlo, de gobernarlo. En el fondo soy dueño de mí mismo, es educar en el señorío de uno mismo, ¿sí? En donde yo me hago cargo de mis decisiones, yo puedo, digamos, de alguna manera autogobernarme y sé a qué enfrentarme y a qué no, justamente porque no quedo preso de ese impulso. Todo esto hace referencia a la humanización del impulso, que es un camino que hay que trabajar codo a codo con los chicos, y que el primer eslabón en este camino, y la preeminencia es deseable que la tenga, la familia. La escuela, decía Alejandra, subsidia, acompaña, complementa, pero los padres no saben qué hacer. Bueno, ahí está la escuela para pensar con otros, para pensar con la familia, para lograr posicionar a la familia en el primer lugar como los principales educadores, pero toda esta humanización arranca en casa, ¿sí? Porque es el correlato de cosas que se tienen que haber logrado antes. Ese impulso que hoy me tiene esclavizado, por así decirlo, evidentemente es consecuencia de otros impulsos en otro orden, ¿no?, de connotación sexual, que tampoco pude manejar cuando tenía 5 años y me encaprichaba porque quería comerme un helado antes del almuerzo, ¿sí? Y eso donde se alojó, se trabajó, se trató de educar, en la familia, primeramente en la familia. Si no, no va a ir y se va a caer eso igual que... No sé si está claro con esta idea el concepto, si no lo detallamos un poquito más. Elodia, estás silenciada. Elodia, tenés que activar Elodia. tu audio. Sí. Para poder, ahí Perfecto, está. sí. Acá hacen una repregunta, si esto no sería reprimirse, pero bueno, ya lo explicaste bastante bien, que es el autogobierno. Luego hay otras preguntas más. A ver, dice, cuando un adolescente tiene una relación sexual activa, luego el chico le abandona, ¿qué puntos fortalecería en ella? Cuando se trata de una relación de adolescentes. No entiendo. Cuando, dice, cuando ¿Tienen relaciones sexuales? Cuando una joven sí, adolescente tiene relación sexual activa, luego el chico, o se diría el novio o el enamorado la deja, la abandona, ¿qué punto se fortalecería en ella? A ver, ¿qué punto se fortalecería? Yo ¿qué creo punto que... trabajaríamos con ella? Sería, Claro. ¿cómo trabajar eso? Claro. ¿Esa sería la pregunta? Textualmente dice, total. ¿qué punto se fortalecería? Pero pienso que se refiere justamente a qué punto se debe fortalecer en ella. Bien. Bueno, esto yo creo que va, a ver, es tanta la presión que se está ejerciendo sobre los jóvenes que la actividad sexual es casi como un mandato, ¿no? Como una obligación para expresar el ser varón o ser mujer, que muchas veces los chicos, como decía Gabriela, también en una situación en donde no hay un real desarrollo de ese impulso sexual acompañado con la reflexión y con la fortaleza, ¿no? Con el ejercicio de las virtudes, muchas veces, bueno, la actividad sexual es bastante común. Yo creo que en esto me parece que una vez que ya está la situación, y bueno, tratar de repensar de qué manera podemos retomar también el camino de una, aunque suene un poco raro, ¿no? Y un poco añejo, ñoño el término, de una segunda virginidad también, ¿no? O sea, de reconstituir el modo de entender una relación, porque a lo mejor ahora entonces me doy cuenta que no tendría que haberme apurado tanto, que hay cosas que a lo mejor se pueden replantear. El ser humano es un ser resiliente,
el ser humano es un ser que puede reacomodar, puede resignificar todas sus experiencias. Me parece que eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Por supuesto que lo mejor sería no tener que pasar por situaciones dolorosas, de fracaso, de sentirse defraudado. Muchas veces viene el tema de que las personas que se sienten usadas en determinadas relaciones. Ojalá poder llegar antes, ¿no? Por eso es lo que dice Gabriela, esa humanización del impulso sexual viene desde mucho antes, y se trabaja antes. Pero por supuesto está la libertad de la persona. Y bueno, que en esa libertad de la persona se siga sosteniendo también. Y bueno, cada uno es responsable de sus actos y me tengo que hacer cargo de. Pero siempre pensando entonces que no hay nada que no pueda resignificarse, reconstituirse. Es una mirada, en primer lugar, compasiva, me parece, que para uno mismo, ¿no? Para la persona que vive esta situación que puede ser dolorosa. Porque si no, ni siquiera se plantea la posibilidad de que, bueno, ¿qué puntos son los que tendría que volver a pensar para que esto no me pase? Me parece que en eso, por eso nuestros jóvenes necesitan de mucho acompañamiento. Quizás muchos de nosotros, e incluso muchos de ustedes que son más jóvenes que yo mismo también, quizás no han tenido una educación sexual explícita. Pero bueno, la presión social que se vivía también era diferente. Era mucho más fácil decir que no a muchas cuestiones. Entonces me parece que por ese lado, siempre pensar que bueno, que a veces las cosas no pasan porque sí, pasan porque uno les va dando lugar, y bueno, hay que volver a replantearse la situación, ¿no? Y tratar de que la próxima vez, entonces, sea mucho mejor, ¿no? Y creo que si trabajamos en autoestima, en autoconocimiento, eso es muy valioso. Fíjense que en general, esto es algo que también entra dentro del tema de la educación de la sexualidad. En el caso de las mujeres, tiene que ver muchas veces con la falta de reconocimiento de su propia fertilidad, de su propio cuerpo, ¿no? Por ejemplo, trabajar, ahondar, profundizar en el reconocimiento de la fertilidad cíclica de la mujer, del valor de la fertilidad, y que no sea obstaculizada, anulada, por ejemplo, por un método anticonceptivo hormonal, es fundamentalísimo. ¿Qué significa una relación sexual completa, plena, íntegra, humana? Que no esté mediada por ningún mecanismo físico, por ningún elemento. Todo esto, a ver, son muchos los temas, apenas hemos hablado de 2 o 3 cositas nada más, pero que hay que penetrar y hay que entrar en estas cuestiones. Hablar de métodos anticonceptivos es fundamental para los jóvenes, las y los jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen que saber cuáles son sus efectos secundarios, adversos, sus modos de acción, qué es lo que hacen sobre el cuerpo, qué es lo que hacen también sobre lo psicoafectivo. Todo eso es fundamental. Si no, queda como un mandato moral, que por supuesto no tiene que ser desde la persona que lo dice, sino que tiene que descubrirlo la misma persona. Pero esto está todo en un combo, ¿no? El combo de la persona, que tiene que ver también con lo biofisiológico. Es interesantísimo, pero bueno, no nos da para... Claro, aquí hay varias preguntas, pero voy a seleccionar rápidamente algunas que están haciendo. Dice, ¿cómo luchar contra la educación sexual llena de ideología de género que el gobierno está imponiendo poco a poco? Bueno, a ver, sí, Gabriela, contesta, dale. No, lo primero es tener claridad. Lo que reina junto con la ideología de género es la enorme confusión. Entonces, pasar en limpio, como yo les decía recién, estos conceptos que por ahí ponemos sobre la mesa, tener claridad conceptual, ¿sí? A partir de ahí podemos empezar a separar la paja del trigo, ¿no? A darnos cuenta, de hecho, por qué estamos hablando de una ideología y no solamente de una perspectiva. Ese es uno de los puntos. Por eso la instancia de formarnos es el bastión más importante, porque es lo que nos ayuda a fortalecer convicciones, pero no solo porque son opiniones, sino porque encontramos argumentos fundados, ¿sí? Cuando uno empieza a adentrarse en estos temas, se da cuenta de lo reductivo, por eso es una ideología, porque se intenta explicar a partir de un aspecto
una totalidad. Se intenta a partir de una dimensión de la sexualidad, que es su dimensión o su aspecto sociocultural, explicar toda la sexualidad humana. Cuando uno logra valerse de argumentos sólidos de todo punto de vista, Ale decía que esta educación que impartimos tiene que ser completa en todos los órdenes, también la formación que recibimos es importante que sea completa, ¿sí? Es lo que nos da la posibilidad de tener las herramientas más sólidas para hacer adecuados discernimientos. Entonces, la ideología de género en sí misma como ideología, y como cualquier ideología, tiene muchas contradicciones internas. El poder advertirla forma parte de una formación sólida, ¿sí? Darme cuenta, justamente inclusive hasta la misma falacia antropológica en la que cae. Me parece que el interés que ustedes manifiestan en querer formarse es el primer paso para dar respuesta. Me parece que hay algo que es el hecho de animarnos a no perder la capacidad para interrogarnos y para interrogar cada una de las propuestas que se nos presentan, porque hoy lo que se ve muchas veces es como una suerte de aceptación de todo lo que los medios proponen. La otra vez escuchaba una frase que me llamó mucho la atención y me parece que en esto cuadra, ¿no? Decía, ignorante no es aquel que no sabe, sino aquel que no se hace preguntas. Y creo que lo que nos está pasando es que nos están anestesiando la capacidad para preguntarnos sobre las cosas más básicas, porque han anestesiado nuestro sentido común. Cuando uno se mete en el interior de la ideología, ve cómo esto atenta contra el sentido común. Si somos capaces de cuestionar eso, y simplemente despabilar la mirada, es dar un primer paso importantísimo para darnos cuenta y quitarnos el velo de algo que verdaderamente es reductivo. Entonces me parece que ese es el primer paso, ¿sí? Y bueno, después iremos... Sí, dale, dale. Sí, otra de las cosas me parece que eso se agrega también el formar equipo, ¿no? Iba a decir eso, trabajar en red. Trabajar en red, porque no estamos solos, somos muchos más de los que uno cree que son. Piensen que en general son minorías muy fuertes, fuertes en cuanto a la voz, pero no en cuanto a cantidad, pero sí, evidentemente van copando los espacios públicos, pero en esto trabajar en red, trabajar en equipo es importante, porque entonces nos damos cuenta que somos varios o somos muchos los que podemos seguir comunicando un mensaje verdadero, ¿no? Me parece que no hay que bajar los brazos en eso. Bueno, muchas gracias. Aquí hay una última pregunta, bien. antes de entrar a las preguntas netamente del diplomado, que también hay unas consultas. Dice, se habla bastante de diversidad cuando se toca el tema sexual, no solo en el Perú. ¿Es correcto referirse así? A ver. Sí, dale. No. La diversidad sexual es un término acuñado por la ideología. La diversidad sexual, para decirlo, es complejo, lo vamos a tratar de, Ale me ayuda en esto, a resumir para que quede claro. Sí. Es como la contrapartida a la diferencia sexual. Cuando hablo de diferencia sexual o de varón-mujer, cuando hablo de diversidad sexual, niego que haya diferencia varón-mujer para hablar de una sexualidad polimorfa, una sexualidad que tiene múltiples variantes. Por lo tanto, hablar de diversidades sexuales es un concepto que hoy suena fuerte, y fíjense que el concepto de diversidad se ha instalado con fuerza en todos los órdenes, y no ha arrancado empezando por el ámbito de la sexualidad, sino que arrancó en otras esferas para que nos sea más amigable el término. Hoy se habla de diversidad de todo, ¿sí? Pero está posicionado el concepto de diversidad sexual desde una antropología distinta a la antropología personalista. Si se quiere es, digamos, la contrapartida de la diferencia sexual. Nosotros lo que afirmamos y sostenemos es la diferencia sexual, varón-mujer, y donde hay amplia diversidad en el modo en que una mujer se expresa y un varón se expresa. ¿Por qué? Porque no hay dos varones o dos mujeres iguales. Hasta ahí entendemos de una antropología personalista. Desde la ideología de género, diversidad sexual estaría negando que exista diferencia sexual desde el origen, ¿sí? Y estaría afirmando que existen tantas posibilidades de sexualidades como la persona se autoperciba, sin restringirlo al binomio femenino-masculino, varón-mujer. Ale, ¿querés sumar algo a esto? No, es que justamente por eso se deja de lado lo que es el sexo, porque como el sexo es naturalmente binario, biológicamente binario, dimórfico,
masculino o femenino, XX o XY, entonces se habla de la diversidad, y por eso ya incluso hasta se habla de diversidades sexuales o diversidad de género, ¿no? El género entonces como la construcción sociocultural de cómo cada persona se puede autopercibir. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hace un rato hablé de la diferencia sexual y de la diversidad, es lo mismo que decía Gabriela. La diversidad se da dentro de los varones o dentro de las mujeres en cuanto a los posibles modos de expresar esa masculinidad o esa feminidad. O sea, no todas las mujeres somos iguales, no todos los varones son iguales. Somos diversos en el modo de expresar la masculinidad o la feminidad. Pero hay una base que es la diferencia sexual, ¿no? Entonces, pero es cierto, la diversidad sexual actualmente se la entiende por eso el color del arco iris, porque abarca todo el espectro de los colores posibles que se pueden dar. El arco iris está ligado justamente con eso de las diversidades. Es un tema ideológico. ¿Por qué? Porque al hablar de diversidad ya nada queda fijo, todo es fluido, todo es cambiante y cada uno se construye. Se supone que eso genera libertad, todo lo contrario. Perfecto, gracias Ale, gracias Gaby. En una pregunta, bueno, con respecto al diplomado, es ¿qué aporte tiene el diplomado en el desarrollo profesional en psicólogos y docentes de un centro educativo? Bien, si querés contestar vos, Gabriela. No, a ver, a mí me parece que lo que tiene que ver con, a ver, los psicólogos, nosotros acá en Argentina hablamos de los psicólogos que están aplicados a educación, trabajan en lo que en Argentina llamamos equipos de orientación escolar. Entiendo que debe ser algo semejante en Perú, exacto, o gabinete escolar y demás. Bien, les va a dar muchas herramientas de intervención, sobre todo los módulos de aplicación a niveles, porque parten de las cuestiones o de las características o de las problemáticas o de los desafíos, como los querramos llamar, propios del nivel, ¿sí? Entonces, como el módulo primero, que es el de fundamentos, nos permite tener una mirada general, abarcativa, desde todo punto de vista, ¿sí? Para que sea bien completa, esa, digamos, en donde entramos todos, independientemente del rol que desempeñamos en una institución, después logramos hacer, digamos, hincapié y meternos en profundidad en cada nivel, y les va a facilitar digamos, la aplicación en sí. De hecho, cada uno de los módulos termina con trabajos y propuestas de aplicación. Pensar en términos concretos, propuestas para educar la autoestima en los chicos, o la autonomía, o la capacidad de espera. Pensar presentaciones, si estuvieras dirigiendo una reunión de padres sobre algunos temas dirigidos a la edad del nivel primario, qué temas tomarías y cómo los presentarías. Y eso en un ida y vuelta con el tutor, de manera tal de ponernos en situación a gestar ideas. Abierto la posibilidad, esto es algo que el instituto lo viene haciendo hace un tiempo, en donde a veces hay instituciones que tienen encaminados proyectos, y el instituto se pone a disposición para acompañar los procesos de esos proyectos, ¿sí? Muchas veces a partir de estas instancias, sobre todo cuando vienen no solo, sino 2 o 3 de la misma institución, logran ir empezando a diseñar proyectos institucionales que nos animamos a acompañar en ese proceso. Poder hacer ida y vuelta, así que herramientas de aplicación con seguridad van a lograr tener, porque no se queda en un plano teórico, al contrario, cada uno de los módulos de los distintos niveles educativos tiene una bajada muy práctica. Bueno, muchas gracias. Aquí otra pregunta es, ¿cuántas horas de lectura semanales aproximadamente se necesitan? Una sugerencia más o menos para que ellos se programen. A ver. El material que está subido a la plataforma, o sea, llevar semana a semana, no es tan arduo. Tiene mucha bibliografía, que no es bibliografía de un corte, podemos decir, académicamente difícil de leerlo, sino que es muy llevadero, porque tratamos de que justamente sea de una lectura que se pueda entender. No son investigaciones científicas complejas, por supuesto que eso lo pueden tener, pero lo que más nos interesa es especialmente lo que es el material propio, desde el Instituto para el Matrimonio y la Familia, que es de acceso fácil, yo diría.
No sé cuántas horas puede, a ver, calculándole, pero yo diría que no son más de 4 horas semanales, máximo que puede llevar el seguimiento. Lo importante respecto al diplomado es que una vez que están subidas las clases en la plataforma, las clases quedan, entonces también cada uno puede organizarse de manera de tener los horarios para poder realizar no solo las actividades, sino también la bajada de la bibliografía y poder ir leyéndola. No es que tenés un horario fijo, claro, o que después de que se subió la clase esta se corta, entonces también eso da como libertad al docente que está siguiendo el diplomado, ¿no? Más allá que después están los encuentros de Zoom que ustedes van a tener, pero creo que eso es una ventaja que tiene la plataforma de la universidad. Y que siempre sugerimos, van a ver que permanece abierto durante meses, literalmente, pero siempre sugerimos que vayan bajando todo el material, porque por ahí uno no puede ir haciendo la lectura semanal, pero como después de un tiempo la plataforma se cierra, mientras que ustedes vayan bajando el material, eso va a estar disponible para que ustedes cuando puedan tener el tiempo puedan aprovechar esa lectura, ¿sí? Está pensado con criterio, siempre sabemos que nos dirigimos a docentes que están en ejercicio, entonces la idea es que esto sume y no que sea un obstáculo, que sea imposible de poder sostener. El primer módulo de fundamentación está abierto durante semanas, cada uno de los módulos, cada uno, perdón, de los aspectos, ¿sí? Lo legal, lo sociocultural, vamos de a poco, y ese tiempo y ese ritmo, cuando uno llega al aspecto sociocultural, no se cierra lo legal, todo eso queda disponible, con lo cual uno puede recurrir, así que en eso siéntanse tranquilos de que es un tiempo acompasado, ¿sí? No van a tener que dejar de comer para poder hacer el diplomado. A mí me... Sí, perdón, no, que a mí me cuesta mucho decir específicamente cantidad de horas, porque cada uno tiene su propio ritmo. De pronto a mí me interesa leer alguna bibliografía más específica y bueno, me va a llevar más tiempo, y otro me va a leer solo lo que está presentado ahí, y entonces lo va a hacer más breve y va a ir dejando material para leerlo después. O sea que eso es, siempre en cada encuentro, o cada 2 encuentros tienen una actividad de autoevaluación, que eso también les va a dar una pauta de cómo están, si están entendiendo, si no, y por supuesto dirigirse a nosotros para cada cosa que a lo mejor eso es lo que iba a decir. 2 cosas, ¿no? La primera, esto de reforzar esto, que el material se puede bajar, ustedes lo pueden imprimir, pueden hacerse un buen archivo, y la otra es que ante cualquier duda que se tenga, está habilitada la línea de comunicación con el instituto, e inmediatamente la tutora se pone en contacto a través de los mensajes en la plataforma para poder, coordinar o poder subsanar cualquier problema que pueda surgir, digamos, ¿no? Perfecto. Aquí hay una última pregunta que vamos a tomarla porque no tenemos ya... ya son las 10, sí. Exactamente. Para nosotros son las 10 de la noche. Para nosotros son las 10 de la noche. Exactamente, valoramos mucho el tiempo que nos están dando. Entonces, en el marco conceptual se aborda la parte de la espiritualidad. ¿Hay alguna parte, algún apartado? Sí, a ver, en el marco antropológico, que es en el módulo, en la tercera parte, porque tenemos el legal, el sociocultural y el antropológico, la antropología que nosotros tomamos es una antropología personalista con apertura a la trascendencia. Eso seguro, porque sería como cortarle al hombre esa capacidad de ser expresamente humano. Hay un agregado, ¿sí?, que es en los módulos del magisterio de la Iglesia, cuáles son los documentos que hablan de educación de la sexualidad, o de familia, o de matrimonio, que me parece que son los elementos que por supuesto los toma aquel que los quiere, porque no siempre los alumnos que han cursado este diplomado se han sentido comprometidos con la fe ni con el magisterio, pero bueno, nosotros lo ofrecemos porque además es palabra verdadera también. Entonces eso también está, o sea, esos elementos están como están a disposición para poder fortalecer los contenidos científicos.
De hecho, la misma mirada de la sexualidad, Alejandra justamente aclaró cuando arrancaba definiendo sexualidad que esto que acuñamos y de donde partimos para hacer toda la presentación de la propuesta, es la definición que de sexualidad hace el documento de orientaciones educativas sobre el amor humano, ¿no? Claro, de la Sagrada Congregación para la Educación Católica, con lo cual desde ahí en adelante nos paramos de esa mirada. Intentamos justamente que tenga este valor agregado, contribuyendo y sugiriendo y dando a conocer también los documentos del magisterio, pero justamente tratamos de que, porque sea integral, contemplar no solo esta dimensión que tiene que ver con lo espiritual, sino con todas las dimensiones del humano, porque nos debemos a esta premisa de que sea completo, de que sea integral, desde todos los puntos de vista se muestre la contundencia, la congruencia de la propuesta que estamos convencidas que suma, ¿no? Así que esto también forma parte de la visión de este diplomado. Y la mirada del magisterio es fundamental porque en realidad es sobre lo cual nos sostenemos frente a esto mismo que ustedes planteaban, ¿no? Cómo defenderse o cómo enfrentar ideología, y especialmente la ideología de género, cuando la Iglesia es clara en lo que dice frente a la ideología de género, ¿no? Entonces me parece que eso también es un elemento que es importante tenerlo en cuenta para poder estar más fuerte en ese sentido. Perfecto. Bien. Bueno, muchísimas gracias. No, por nada. Querida Alejandra, Gabriela y también Malena. Damos muchas gracias a todos los asistentes a este webinar. Espero que les haya servido. Sé que ha despejado muchas dudas de las que tenemos, de lo que estamos viviendo aquí también en Perú. Agradecemos la participación de cada una de ustedes. Gabriel, para que todas nuevamente conozcan a cada una de ellas, es la magíster Gabriela Mango de Guerra. Ella es magíster en Ciencias para la Familia por la Universidad de Málaga. Alejandra Planker de Aguerre, también tiene el máster en Ciencias para la Familia por la Universidad de Málaga y Bioética por la Universidad Pontificia Católica de Argentina, y además también Marilena Velarde, que también es magíster en Educación Sexual por la Universidad de Valencia. Les damos muchas gracias a cada uno por su asistencia. Les vamos a pasar la información del diplomado especificado y explicado a los correos que ustedes nos han dejado a través de sus inscripciones, y darles mayor detalle y mayor información sobre este valioso diplomado que ustedes pueden llevar. Con este equipo también de alta calidad profesional y personal. Estamos seguros que van a aprovechar esto para el crecimiento no solamente profesional, sino también personal. Damos muchas gracias a ustedes por su participación esta noche, queridos amigos que nos siguen desde las redes, a los docentes, a los psicólogos que se han unido a este webinar, y también a nuestras docentes de la Pontificia Universidad Católica, del Instituto del Matrimonio y la Familia. Muchas gracias por esta oportunidad, por su tiempo. Sabemos que en la agenda apretada que tienen nos han cedido este espacio para poder despejar estas dudas y fortalecer todos estos conocimientos que son necesarios y mucho más en este tiempo de vulnerabilidad en el pensamiento y en todo lo que es el tema de familia y persona. Bueno, con ustedes, muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, si quieren despedirse y poner sus cámaras, también les agradecemos. Toda la información. Nos ponemos así, vemos un poco más a ver si pueden abrir las cámaras algunos. Así nos ponemos para algunas fotos, y también puedan conocer las docentes a ustedes, que muy probable sean futuros alumnos del diplomado. Toda la información, como les vuelvo a repetir, lo van a tener en sus correos, y si no se han inscrito a través del correo, les pedimos que nos dejen en el chat, que les vamos a hacer llegar toda la información. Toda la información que ustedes han dejado. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches, hasta luego. Gracias también, Elodia. Gracias. Gusto verte, Malena. Gracias, Elodia. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Alejandra. Gracias, Gracias a Gabriela. ustedes. Gracias. Gracias, buenas noches. Muy buenas Muchas noches. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Cusco. Adiós. Muchas gracias. Desde Cusco. Qué lindo Qué bueno Cusco. desde Cusco. Hasta luego.
Adiós. Icha, chao, Icha. Hasta pronto, muchas gracias. Chao, 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 Muchas chao, gracias. gracias. Excelente ponencia.